Bienvenidos al podcast de Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza. Te damos la bienvenida a una nueva sesión de Mentalidad Correcta. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Gracias por darle play a esta sesión. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver más tal vez con el arte, con el hecho de poder investigar un poquito más, practicar un poquito más. Tal vez lo voy a poner en español para darles una idea, nada más para que vayan ustedes trabajando un poquito el concepto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es el lettering, pero para traducirlo de una manera en español, quizás, y nuestra invitada nos va a aclarar si lo estoy haciendo bien o no, pero es como el arte de las letras, ponerlas bonitas, que se vean bien. Es un lado artístico de las letras que muchas personas desarrollan a través de la práctica y que quizás con el tiempo pueda llegar a convertirse en algo sustancial o en un nuevo emprendimiento, una carrera, no sé. Vamos a indagar todo esto con nuestra invitada de hoy, así que espero que me acompañen en esta sesión de Mentalidad Correcta. Hoy, como hacemos y cada una de las sesiones, les damos una introducción de algún tema específico para que podamos entender un poquito acerca de todos los conceptos que siempre comparto con ustedes acerca de mentalidad correcta. Y hoy encontré este concepto acerca de la resiliencia que mucha gente está empezando a conocer como término, pero realmente es un concepto que muchos seres humanos manejamos, y les voy a platicar de qué se trata. Resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia nos referimos a la capacidad de un individuo, un sistema o una comunidad de atravesar episodios o eventos traumáticos, violentos o difíciles, sin que ello signifique una transformación permanente y sobre todo nociva en su estructura o su manera de ser. ¿Qué quiere decir esto? Que la resiliencia nos habla de aquellas cosas que nosotros tenemos como herramientas como seres humanos para afrontar situaciones adversas. O sea, cuando por ejemplo recién acabamos de pasar esto de la pandemia mundial y todavía nos estamos sobreponiendo a ella, entonces muchas personas son resilientes. ¿Qué quiere decir? Que pueden afrontar estas situaciones con bastante serenidad, meditar acerca de lo que está sucediendo, tomar las herramientas en sí mismos para poder desarrollar conceptos y poder sobrepasar estas situaciones que son adversas quizás a nuestra cotidianidad. Y por eso es importante hablar de este tipo de temas. Para poner otro concepto y que lo vayamos entendiendo, la resiliencia consiste en el afrontamiento de la adversidad, sobreponerse ante situaciones que causan dolor emocional, que podrían provocar traumas o deterioros conductuales psicológicamente significativos. Eso quiere decir alguna situación que de verdad nos afecte de tal manera que haga cambiar incluso nuestro estado de ánimo o incluso podernos llevar a una depresión. Entonces es importante hablar de este tipo de temas. Para ir concluyendo un poquito y ir entendiendo cómo yo puedo aumentar esta resiliencia en mí, hay una pregunta que es significativa. ¿Cómo se aplica la resiliencia en la vida? Para ello puedes hacer algunas cosas que son bien puntuales y que puedes utilizar como recursos para poder ir afrontando esas situaciones adversas que tú encuentras en la vida. En la primera parte nos habla: cultiva un círculo de amistades cercanas y buenas relaciones familiares, porque estas son las personas que te van a escuchar y apoyar en los momentos difíciles, haciéndote más resiliente. ¿Qué quiere decir? Que si yo me reúno y me junto, o mis amistades que me rodean son personas muy positivas, son personas que en determinado momento pueden ayudarme a entender qué es lo que estoy viviendo, entonces yo estoy desarrollando esta resiliencia en mí, porque estas personas me van a ayudar a sobreponerme de mejor manera. Es importante decir que si yo a partir de una circunstancia adversa me siento tan mal que he cambiado mi estado de ánimo, como lo hablamos ya en alguna sesión de mentalidad correcta, y siento que me estoy convirtiendo en una persona depresiva, es importante buscar ayuda profesional. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Otro asunto que es bien importante es usar siempre un pensamiento constructivo. A veces los
seres humanos somos pesimistas y a veces lo hemos aprendido porque las personas que viven alrededor nuestro son personas pesimistas, son personas que piensan que todo lo que sucede a su alrededor es contra ellos, son personas que están pensando que una pandemia como la que acaba de suceder a nivel mundial es para acabar con el mundo, va a acabar conmigo. Entonces son personas pesimistas. Es importante que nosotros transformemos todo eso en pensamiento positivo. Si no me afectó a mí directamente, entonces debo entender que esto va a pasar y que voy a poder salir de ello y que voy a poder salir adelante con ayuda de las personas que me rodean o buscando en todo caso ayuda profesional. Otra cosa que es importante y que debemos tomar en cuenta para ser resilientes es poner metas y objetivos claros, mantener todas las metas y objetivos claros. Una situación adversa no debería en todo caso mermar nuestras metas y nuestros objetivos. O sea, ¿cómo lo pongo más fácil? Si por ejemplo el día de hoy a mí me asaltan, el día de hoy pierdo un trabajo, el día de hoy pierdo un familiar, entonces tendré que pasar un proceso de luto natural que me va a ayudar a salir de esa situación. Pero estas situaciones no deberían de mermar para poder yo quitar de mi mente y mis objetivos las metas que tengo propuestas. O sea, por ejemplo, terminar una carrera universitaria, seguir con mis proyectos de vida que pueden ser cualquiera, o sea, proyectos personales, un nuevo emprendimiento, no debería de mermar. Tal vez en este momento por vivir el duelo voy a ponerles una pausa, pero no debo de dejarlos por un lado. O sea, debo mantener siempre mis metas y mis objetivos claros. Otra situación que es bien importante en medio de situaciones adversas es aceptar la realidad. En medio de aceptar una realidad tenemos que comprender que hay situaciones buenas y no tan buenas que todos los seres humanos vivimos. Quizás yo estoy viviendo una época en donde nada malo o nada trascendental me ha pasado y pienso que nunca me va a suceder. Pero cuando llegue esta situación me voy a dar cuenta que tengo mucho que aprender. ¿Por qué? Porque soy un ser humano. Entonces mi humanidad me hace aprender de las cosas y situaciones adversas o las pérdidas que vaya a sufrir en la vida. Si no lo he vivido, lo voy a vivir algún día, pero para ello me puedo preparar y para eso hablamos de resiliencia. O sea, si yo alimento mi mente de cosas positivas, si yo alimento mi mente de objetivos y metas claras, entonces soy una persona resiliente que cuando llegue una situación adversa voy a poder afrontarla de mejor manera y quizás el luto no me dure tanto tiempo como una persona que no lo es. Y último punto que es fundamental y que creo que es importante mencionar es actuar. O sea, si yo me siento mal ante una situación, si yo no comprendo lo que está pasando con esta situación, debo de actuar. Cuando yo digo actuar me estoy refiriendo a buscar información, pedir ayuda, hacer que las cosas fluyan. O sea, si yo no comprendo qué está pasando con una pandemia mundial, entonces debo buscar información solo para tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Si una situación como esta me afecta a mí personalmente, entonces debo de actuar. Y actuar significa, nuevamente lo digo, pedir ayuda. O sea, si yo no entiendo qué es lo que me está sucediendo, puedo buscar en mi círculo de amistades, en mi círculo familiar, en mi círculo de trabajo, en un círculo profesional, ayuda que me pueda de verdad dar luz acerca de lo que pueda estar sucediendo y que yo no comprendo a plenitud. Y está bien, es natural no comprender todo lo que sucede alrededor nuestro. Entonces, tengo que tomar acción, tengo que tomar las decisiones correctas para poder llevar y sobrellevar esta situación que me está pasando en la actualidad. A eso le llamamos resiliencia. Todos podemos desarrollarla, sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Buscar ayuda, buscar información, entender qué está sucediendo y tratar de salir adelante. Eso es lo más importante. Espero de verdad haber dejado un concepto un poco claro acerca de la resiliencia. Si no, pues dejé la curiosidad en ustedes para que busquen más información y también ustedes puedan entender de qué se trata. El término, lo sé, es un poco nuevo para muchos, pero es algo que todos tenemos naturalmente. El hecho de poder afrontar una situación adversa y salir de ella de manera natural o, en todo caso, pidiendo ayuda. Ahí está, entonces les dejo esta tarea en esta sesión de mentalidad correcta y voy a entrar entonces al tema de hoy. Voy a saludar a mi invitada que ha aceptado venir a esta sesión de mentalidad
Mentalidad Correcta para hablarnos de lettering. Bueno, voy a presentarles a Marcia Jiménez. Ella es licenciada en Administración de Empresas. Aparte de ello, está finalizando su maestría en Marketing y le gustan muchísimo los idiomas, pues ya habla el español muy bien, obviamente es su idioma natural, por decirlo de esta manera. Habla también inglés, italiano y actualmente también está especializándose en el idioma de portugués. Esto me lleva a muchas preguntas, pero ¿qué es el lettering? Antes de eso voy a saludar entonces a Marcia. Bienvenida a esta sesión de Mentalidad Correcta. ¿Cómo estás? Y gracias por aceptar la invitación. Buenos días o buenas tardes a todos en el momento que escuchen. Gracias por la presentación. Mi nombre es Marcia, como bien dijiste, Raúl. Tengo 27 años de edad y después de haber estudiado todo lo que he estado haciendo a lo largo de mi carrera y de los últimos años, me recordé que en el colegio algunas compañeras me pasaban sus cuadernos para que yo hiciera sus carátulas, o yo ni siquiera había tenido un primer novio y ellas me pedían que les hiciera tarjetas para sus aniversarios, sus mesversarios. Y yo, bueno, o sea, sí les gusta mi letra. Entonces, con el pasar de los años, al momento de estar desocupada, me enteré de que es el lettering. Es algo con lo que convivimos día a día, que ha existido desde hace mucho tiempo, pero no sabíamos que así se llamaba. Y es que mucha gente lo confunde con la caligrafía, pero más adelante les voy a explicar las diferencias. Gracias, Marcia, por aceptar la invitación y a darnos luz respecto a esto. No sé, en mi perspectiva lo veo como una nueva corriente, como algo nuevo, tal vez porque no todos hemos tenido la posibilidad, pero hoy en las redes sociales vemos mucho arte relacionado con las letras y creo que eso es tal vez el concepto final, pero Marcia, al regresar de esta pequeña pausa, nos va a dar un concepto más claro acerca de qué es el lettering y cómo ella se ha interesado ya en ponerlo, digamos, en el lado profesional o desarrollarlo y practicarlo de mejor manera y hacia dónde le va a llevar este lettering en su vida. Así que gracias por estar con nosotros, quédate por ahí, gracias por haberle dado play a esta sesión de Mentalidad Correcta. Recién estamos iniciando nuestro tema de hoy, lettering, y ya regresamos entonces con más. Quédate con nosotros, no te vayas. Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza. Continuamos con esta sesión de Mentalidad Correcta. Hoy estamos hablando de lettering, que creo que es una nueva tendencia, y he invitado a una persona muy cercana a mí que lo está manejando muy bien, lo está profesionalizando, y por eso la invité para que todos conozcamos un poquito acerca de este arte de las letras. Pero yo la verdad estoy hablando de conceptos que realmente no conozco, y por eso la invité a ella para que nos amplíe un poquito de qué se trata el lettering, y si ustedes ya lo han visto a través de las redes sociales, sepan de qué se trata, porque es algo muy bonito y que todos nos gustaría hacer, pero quizás no conocemos de qué se trata o cómo surgió o qué es exactamente el lettering. Así que le voy a dar la bienvenida a mi invitada. Ya la había saludado, y es Marcia Jiménez. Es licenciada en Administración de Empresas, también tiene una maestría en Marketing y le gustan mucho los idiomas. Habla inglés, italiano y portugués, y por supuesto el español, que es su idioma natal, si no, no podría estar aquí el día de hoy platicando con nosotros. Pero Marcia, cuéntanos un poquito para que la gente entienda, la gente que nos está escuchando, la gente que le dio play a esta sesión de Mentalidad Correcta, explícanos un poquito qué es el lettering, porque ahí es donde creo que todos tenemos, solo con escuchar el nombre, pues nos confundimos un poquito, o quienes saben inglés quizás le hagan una traducción errónea, pero hay un concepto de lettering y tú nos los traes ahí para compartirlo el día de hoy, así que cuéntanos. Gracias, Raúl. Bueno, primero que nada quiero diferenciar tres términos. Existe la caligrafía, la tipografía y el lettering. Voy a hablar primero sobre la caligrafía, que muchos la confunden con el lettering. Bueno, esta, como bien sabemos, cuando estábamos pequeños y nos enseñaron a escribir, utilizábamos bolígrafos, pero también se puede utilizar plumilla para poder definir bien la caligrafía. En ella nosotros debemos realizar una palabra de una vez, es decir, no podemos ir escribiendo, digamos, mañana, y vamos a poner M, vamos a dar una pausa y luego seguir escribiendo mañana, sino que debemos escribirla de una vez para finalizar y para que no se vea interrumpida. Y obviamente la practicamos a mano, mientras que la tipografía es solamente en ordenadores, es decir, son las fuentes que nosotros vemos en nuestros dispositivos y fueron diseñadas únicamente para utilizarse en ellos, es decir, que ella no se realiza a mano. Obviamente podemos copiar algunos diseños, pero no van a ser exactamente igual a la computadora, por ejemplo, porque
en ella todas, digamos, si escribo otra vez el ejemplo de mañana, todas las A's van a ser de la misma forma. En cambio, si nosotros lo escribimos con la mano, obviamente no somos perfectos y no se va a ver igual todas las letras de la palabra mañana. En fin, para ya definir qué es lettering, como tú bien decías al inicio, es un arte. Es el arte de dibujar letras y la única regla que existe es que se realizan por trazos. Es decir, si yo quiero escribir alguna palabra, puedo, por ejemplo, la letra A otra vez. Puedo hacer el círculo de la A, irme a tomar un café y cuando regreso termino la letra con el asta o el palito, muchos la conocen así. Entonces, la regla indica que cuando nosotros realizamos algún trazo descendentemente, debemos hacerlo grueso y cuando vamos a ascender, es decir, para arriba, se hace delgado. Esa es la única regla que existe de lettering y con ello ya diferenciamos el lettering de la caligrafía. Me lleva a pensar un poquito y cuando decías, por ejemplo, que puedo ir a tomarme un café, me surgió el hecho de que, por ejemplo, hay personas que pintan un cuadro y eso es arte, ¿verdad? Por ejemplo, pintan un cuadro y de repente hacen el boceto el día de hoy, mañana van y terminan de hacer el boceto, al otro día le ponen el primer color y entonces como que se van inspirando. Me hace pensar que el lettering tiene como la misma estructura de estas obras de arte, que se va como puliendo, van agregándose los detalles y se puede ir haciendo en un proceso mucho más despacio que escribir una palabra o escribir un texto en una máquina o un ordenador como tú lo decías, sino que es un arte que lleva su tiempo, o sea, no es solo de sentarse, escribir y ahí nos vemos. Es correcto, y para mí mientras más imperfecto sea, se va a ver mejor. Obviamente siempre llevando la composición que requiere el diseño para que no se vea desordenado o que no se vaya a entender el mensaje que estamos intentando transmitir. Pero para que nosotros podamos realizar ese efecto, necesitamos una punta de pincel para cualquier material. Es decir, podemos utilizarlo con marcadores, existen diversas marcas con las cuales podemos practicarlo desde muy baratas a muy caras, pero obviamente ya va a definir de nosotros con la práctica poder utilizar algunos marcadores que ya son con más costo. Yo recomiendo primero utilizar los más baratos porque, como bien dicen, echando a perder se aprende, o la práctica hace el maestro, ¿verdad? En este punto me gustaría preguntarte, ¿cómo empezaríamos? Si yo no sé nada de lettering y si me gusta ver cómo eso, podría practicar, por ejemplo, estoy tirando ideas porque la gente nos está escuchando y se están imaginando. Por ejemplo, podría empezar con un lapicero, un lápiz, a más o menos hacer mis trazos, solo para ir practicando eso, o me tiro de una vez a uno de estos marcadores económicos que tú nos mencionas, como para ir buscándole pues ya esas formas, esos colores tan bonitos que se presentan en el lettering. Bueno, me gustó tu pregunta porque existe el falso lettering también. Oh. Eso significa que sí, tú puedes agarrar un lápiz o cualquier lapicero que tengas a la mano y, por ejemplo, como no puedes realizar un trazo grueso y delgado, sino que todo es uniforme, entonces vas rellenando la parte donde iría grueso para fingir que es lettering, pero en realidad es retrabajo porque tienes que volver a repasar los trazos. Entonces, media vez la punta sea de pincel, como te indicaba, ya sea con marcadores, con el pincel como tal. Existe también el aquash que se utiliza para pintar con acuarelas, algunos lápices también que son especializados para ello, bolígrafos, y ya si quisiéramos trabajar con yeso, yo por el momento no he visto algún yeso que tenga puntas de pincel, pero sí se puede agarrar el yeso o tiza, como lo conozcan, y hacerle punta para que ya tenga esa forma y ya podamos practicarlo también con ese material. Tengo una pregunta en este punto porque pareciera, y según el concepto que nos das y lo que yo he visto a través de redes sociales, que es donde he podido apreciar, y tal vez en algunos trabajos tuyos, específicamente el lettering ya formado, he visto que artísticamente es muy bonito y que se puede implementar incluso en muchas superficies, pero he visto también que es como palabras muy puntuales, o sea, no es como el lettering, no lo he visto como en una estructura muy grande, como por ejemplo en un
poema, en una carta, o sea, se usa como para cositas específicas porque se ve muy artístico y muy bonito. No sé si realmente el lettering puede aplicarse realmente a algo tan estructurado como una carta o un texto tan largo, porque realmente me hace pensar que llevaría muchísimo tiempo hacerlo y no sé si se vería tan bien. ¿Cómo lo ves tú? O cómo en tu perspectiva, en tu experiencia, si se pudiera usar o no usar. Bueno, pues yo ya lo he intentado y no se ve muy bien, la verdad. Como tú dices, aparte de ser muy trabajoso, no se ve de la manera como se vería utilizando plumilla o algún bolígrafo. Obviamente se pueden combinar algunos estilos de los cuales voy a hablar más adelante para que así el texto no se vea tan cargado y podamos transmitir el mensaje que deseamos. Y para ello también podemos, por ejemplo, combinar algunas técnicas. Se conoce el blending, que es cuando se combinan algunos colores, digamos esa transición entre rojo, anaranjado, amarillo, por ejemplo. Lo podemos hacer coloreando nuestros propios marcadores o incluso crayones también utilizan para ello. Y ya hacer ese efecto, que se vea en una misma palabra varios colores. También podemos agregarle sombras con un lapicero normal o con algún bolígrafo que tengas a la mano, o también podemos decorarlos, esas frases como dices, con adornos, laureles, flores, figuras geométricas, con lo que se te ocurra. No hay como alguna regla para adornarlo. Es como también ponerle uno el lado artístico, y también a eso me lleva la siguiente pregunta, pero lo vamos a hacer en el siguiente segmento. También en el lettering, bueno, tú ya nos decías que había alguna regla, tú nos decías hay una regla específica, pero también yo creo que cada quien puede ir contribuyendo y realmente poniéndole su lado artístico a eso. Pero me surge la inquietud ahorita, y es con la pregunta que quiero regresar contigo, Marcia, es por ejemplo, ¿hay antecedentes de lettering? ¿Alguien quién lo inventó? ¿Dónde surgió? A ver si nos cuentas un poquito de eso, y vamos a platicar también de los tipos de lettering que hay, porque me imagino que como todo en la vida hay diferentes colores, sabores y estilos, así que vamos a platicar de eso contigo al regresar. Gracias por estar conmigo en esta sesión de Mentalidad Correcta. A todos ustedes más adelante también les voy a dar las redes sociales en donde pueden conocer un poquito de esto. Seguramente todos, ahora como mantenemos actuales en las redes sociales, hemos visto este tipo de arte, pero realmente no sabíamos de qué se trataba, así que al final de esta sesión de Mentalidad Correcta le vamos a pedir a Marcia Jiménez que nos comparta sus redes sociales y su trabajo también un poquito, para que ustedes entren a sus redes sociales y vean un poquito de qué se trata el lettering, y también vamos a hablar de algunas otras cosas que son interesantes para que ustedes vayan conociendo y cómo va llevando esta tendencia un crecimiento acelerado acerca de este arte para poner las letras bonitas y verlas de distinta manera, pero necesita práctica también. Le voy a preguntar acerca de eso, tengo muchas dudas en mi cabeza, pero voy a regresar con eso. Ustedes quédense con nosotros. Gracias por estarnos acompañando en esta sesión de Mentalidad Correcta. No olviden, nuestro tema de hoy es el lettering y nos acompaña Marcia Jiménez. Ella es licenciada en Administración de Empresas, maestría en Marketing, habla idiomas y bueno, también le gusta el lettering. Ya regreso. Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza. Continuamos con más de esta sesión de Mentalidad Correcta. Hoy estamos en un lado artístico de los seres humanos y le hemos titulado lettering. Bueno, no fui yo, porque realmente alguien ya le puso este nombre de alguna manera, de algún lado surgió, así que vamos a seguir conversando de esto. Marcia Jiménez me acompaña y ella nos está dando un poquito de luz de cómo llegó también el lettering a su vida. Pero Marcia, quería preguntarte, y te lo había planteado al final del espacio anterior de esta sesión de Mentalidad Correcta, es si existen por ahí algunos datos históricos o cómo fue que, en todo caso, yo creo que esto es importante, cómo tú te enteras de esto, cómo empiezas a investigar acerca de esto, porque yo creo que todo esto al final tiene algo histórico, cómo ha surgido y cómo la gente se ha ido involucrando respecto a esto, no solo aquí en Guatemala, sino en Centroamérica, también a la gente que nos está escuchando en Estados Unidos, a haber gente que lo practica. Entonces realmente ha de tener alguna parte de historia esto. Cuéntanos. Bueno, Raúl, pues primero que nada sí me he preparado para esta pregunta, porque cuando le digo a la gente que practico lettering o que le dé like o follow a mi página, pues me preguntan ¿y qué es eso? O sea, como te decía al inicio, lo confunden con caligrafía y pues está bien, pero no encontré en internet algo que dijera un dato histórico sobre él, solo de que siempre ha estado con nosotros acompañándonos a lo largo de los años, pero como te decía al inicio no sabíamos que así se llamaba.
y con los últimos años se ha vuelto tendencia, con algunas palabras específicas, por ejemplo, con resiliencia, que es lo que mencionaste al inicio. Bueno, pues esa palabra bien la podríamos colocar en algún marco, en la casa, por ejemplo en la sala, y recordarnos que después de cierta vicisitud debemos tener esa capacidad de poder salir invictos, o no invictos, porque nunca vamos a salir siempre ilesos. Nos dejan algo las cosas, ¿verdad? Sí, pero haber aprendido de ella y sacarle lo mejor, en vez de estar preguntándonos por qué nos pasa algo, qué podemos aprender de esa situación, ¿verdad? Entonces yo la verdad me enteré en las redes sociales. Ahora hay una comunidad muy grande de lettering en todos los países, y la verdad es que ahí fue donde yo fui investigando, fui informándome. No soy tan autodidacta, por lo que no quise ver algún tutorial en YouTube, para serte honesta, pero me inscribí a una academia es una librería realmente en la que dan pues muchas prácticas artísticas. Entonces vi que ahí daban clases de lettering, decidí inscribirme para poder perfeccionar, y luego, como solo eran algunas horas, decidí empezar en un instituto de capacitación, y ya pues estudié un par de meses, hice amigas. Era muy bonito estar en las tardes con ellas mientras realizábamos lo que la catedrática nos indicaba, y es un tiempo para una misma. Eso sobre todo es lo que más me gusta y me apasiona, ver cómo vas progresando en todo y que la práctica te va haciendo mejor cada vez. Es importante lo que dices también, porque yo creo que tal vez alguien puede tener el talento para poder realizar este tipo de cosas, pero también necesita como tener varias cuestiones en su pensamiento. Por ejemplo, ¿qué tiempo voy a utilizar para ir conociendo el lettering? En tu caso, pues vas y buscas información, estudias un poco acerca de esto. Hay personas ya profesionales que lo enseñan, entonces también es importante reconocer que necesito ciertos elementos, ¿verdad? Como es este tipo de marcadores o materiales para poder ir construyendo el lettering y ir practicando de mejor manera. Pero lo interesante de todo esto también, y tú nos lo decías ya brevemente y que es bueno también mencionarlo, es que ya existe una comunidad. Y en tu caso, si tú que eres joven lo conoces a través de las redes sociales, me imagino que muchos de los que nos están escuchando ya lo han visto a través de las redes sociales. Y quiero preguntarte a dónde te ha llevado esto, porque me comentabas incluso, y lo he visto ¿verdad? En este camino que tú has llevado acerca del lettering, es que pues ahora conoces gente que lo practica en muchos países de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Sudamérica, y me imagino en Europa, en todos lados hay gente haciendo este lettering. Entonces, en tu experiencia personal, cuéntame cómo te ha expandido tu visión y qué tipo de personas has conocido practicando el lettering. Bueno, pues ha sido muy bonita, ha sido una experiencia que jamás imaginé que iba a tener. Y básicamente yo fui a seguir un montón de cuentas que miraba, pues ya sabes lo del algoritmo de Facebook. Entonces yo decía lettering y de repente aparecían el montón de cuentas de las letras de alguien, letters y así, ¿verdad? Entonces empecé a seguir las que me llamaban la atención, guardaba los diseños que yo quería practicar o algunas ideas como inspiración, y poco a poco me fui llenando en mi cuenta de algunas ya amigas. Por ejemplo, hace poco acabamos de hacer un mensaje transmitiendo el Quédate en Casa con 11 chicas y fueron de 4 países. La que organizó todo se llama Pauli. Saludos a Pauli si me estás escuchando. Y también ella ha realizado algunos live en Instagram con otras chicas para enseñar algunas técnicas. Y pues aprovechando la tecnología y los medios que tenemos, podemos hacer amigas, podemos también compartir algunos tips y también podemos seguir aprendiendo de todas. Eso es lo más interesante y lo que más me llena. Sin duda alguna, esta comunidad irá creciendo y creo que eso es lo importante de este tipo de actividades, que cuando algo te gusta y te metes de lleno en eso, y hoy por ejemplo la tecnología, las redes sociales nos ayudan a ir creciendo y entendiendo y compartiendo también cada una su talento. Y bonito detalle, a las personas que están escuchándonos, cuando ingresen ahí en las redes de Marcia Jiménez se van a dar cuenta que está precisamente
recientemente posteado exactamente esto acerca del lettering, la actividad que ella nos decía que compartía con otras personas de otros países, y creo que es fundamental también para que ustedes vayan creciendo y viendo de qué se trata. Pero bueno, Marcia, quisiera que me comentaras un poquito acerca de qué tipos de lettering hay, porque me imagino que como todo hay tipos, ¿verdad? O sea, hay ciertas cosas que pueden ir llevándose a una tendencia, a otra, pero bueno, cuéntanos tú eres la experta en eso, a ver, para que nos des un poquito de luz acerca de qué tipos hay de lettering en la actualidad. Ok, al momento he identificado 3 de ellos. El básico, que es el normal, del que hablábamos en todos son los trazos gruesos y delgados, pero en el básico es irnos en línea recta. Al inicio hacemos planas a morir hasta que una letra nos sale bien. Como bien dicen, la paciencia es la madre de las ciencias. Y cuando empecé todo esto, pues yo ni sabía que habían tipos de lettering, la verdad. Y mi maestra o catedrática me decía, yo soy alguien muy desesperada y ya quería que las letras me salieran como deberían o como se mirarían bonitas, pero no era así. Entonces ella me dijo, bueno, primero tienes que aprender esto, de que más vale que lo hagas despacio a que lo hagas a la carrera y no te salga bien. Entonces ya una vez aprendido eso, pues puedo identificar el básico, ¿verdad? Luego está el bounce, que como bien lo dicen, pues es como de rebote. No te puedo explicar por voz o enseñar cómo es o la diferencia, pero este es un poco más coqueto. Las colas de las letras son más alargadas y esto es para darle una mejor impresión a la palabra que estás intentando transmitir. Y por último está el flourishing, que es un floritismo o agregar colochos, le digo yo, al final de las letras para que estas se vean más elegantes. Esto más que todo sería como para invitaciones de boda o algún evento de esa magnitud en la sociedad. Es importante también, y bueno, cuando ya alguna persona se va involucrando en un proyecto tan de emprendimiento como este, yo creo que lo importante es ir también practicándolo muchísimo. Quiero preguntarte cuánto tiempo llevas tú en el lettering, desde el momento en que lo encontraste, como tú decías, en las redes sociales hasta este momento, cuánto tiempo te has involucrado en eso. Y también la segunda pregunta sería, bueno, ¿cuánto tiempo llevas en esto y cuánto tiempo le dedicas al lettering también? Porque es importante para que la gente sepa que no es de un día para otro, o que porque tal vez de repente sí tengo ese lado artístico pero necesito practicarlo, y también que las demás personas vayan como apreciando un poquito este arte que yo tengo que se llama lettering. Cuéntame un poquito de eso, por favor. Bueno, pues este es un mundo, como te indicaba, cuando inicié hice planas hasta que no me quedaba una letra. La catedrática no me decía que podía pasar a la siguiente o que no la podía colocar en limpio en el cuadernillo que tenía. Entonces, pues perdí la noción del tiempo. Fueron 8 horas de clases presenciales más quizás unas 8 horas en mi casa practicando. Y como al inicio hacemos trazos básicos, no nos vamos de una vez para las letras, sino que se realizan líneas o círculos para que luego ellos ya nos ayuden a hacer las letras. Entonces sí fue bastante tiempo. Yo empecé hace un año prácticamente y luego pues en el curso que te digo del Instituto de Capacitación ya era más en serio, porque eran 4 horas por semana más las tareas que teníamos. Aparte de ello, cuando uno ya maneja o sabe dominar cierta técnica, aparece otra o ya tenemos alguna en cola que queremos realizar. También está el lettering digital. Creo que todo el sueño de toda persona que practica lettering es tener un iPad o una tablet para poder realizar esos diseños. Entonces sí, cada vez aparecen nuevas formas de poder desarrollarlo. Y me imagino que estas comunidades, así como todo lo que se va aprendiendo, va a ir creciendo muchísimo en estos tiempos, y por eso me animé yo a hacer esta sesión de mentalidad correcta y hablar de lettering, porque la verdad es un arte muy bonito y que creo que vale la pena que las personas conozcan. Tengo que hacer una pequeña pausa en este momento, pero cuando regrese también yo creo que el lettering nos debería de llevar a algo. Quiero preguntarle a Marcia
hacia dónde ve, cómo se ve en el futuro respecto al lettering. Y como ya venimos en el último bloque, también le voy a preguntar acerca de dónde podemos recibir más información acerca del lettering y que nos comparta también sus redes sociales. Así que todos ustedes, gracias por estar con nosotros, quédense por ahí. Yo estoy hablando de lettering hoy con Marcia Jiménez y ya regreso. Mentalidad correcta con Raúl Castañaza. Entramos a la última parte de esta sesión de Mentalidad Correcta. Hoy estamos hablando del lettering, que realmente es el arte de las letras. Muchos creo y estoy seguro que lo hemos visto en las redes sociales, pero hasta este momento no entendíamos de qué se trata, o sea, o por qué la gente se toma tanto tiempo para hacer todos esos colochitos, esas cosas tan bonitas, ponerle tanto color a las letras y se ve tan bonito realmente, pero tenemos que entender, y Marcia Jiménez hoy nos ha compartido muchas de esas ideas y el proceso que ha llevado ella para lograr este arte de lettering. Creo que es importante que cualquier cosa que iniciemos en la vida, y siempre lo digo, ¿verdad?, le demos la continuidad y el hecho de que tenemos que tener cierta responsabilidad e interés por hacer que este talento crezca en nosotros, y es lo que ha hecho ella en el caso de lettering, porque se ha interesado, ha estudiado, ha buscado herramientas, ha invertido quizás también en parte de esos materiales que son importantes para irle dando a este arte de lettering el nivel que ella está logrando y que ustedes van a conocer al final en sus redes sociales, que les vamos a compartir al final de esta sesión de Mentalidad Correcta. Pero yo quiero ver hacia el futuro, Marcia, y que tú nos compartas un poquito acerca de hacia dónde crees que te lleva el lettering. Ahora, actualmente, te veo muy entusiasmada, creo que es algo muy bonito. La gente a través de las redes sociales se está conectando mucho contigo cuando ve el arte. Tú ya nos mencionabas por ahí en la entrevista también de que esto se puede aplicar a muchas cosas como arte visual, como invitaciones de boda, o sea, se puede aplicar a muchas cosas. A lo que me lleva todo esto es a preguntarte si realmente, primero, esto se ve tal vez al final y puede ser parte de un emprendimiento o un negocio que se pueda convertir en un hecho como realidad en tu vida. Te pregunto de esa manera, ¿cómo lo ves tú? Y cómo te ves también, sería la segunda pregunta, en unos años haciendo esto de lettering. O sea, ¿cuál es tu visión y hacia dónde vas con esto? Bueno, pues es una pregunta muy, muy compleja, porque para alguien que se dedica al arte, bueno, imagino que tenemos que colocarle precio a las horas que nosotros dedicamos o invertimos para que esa pieza quede ya terminada. Entonces, a veces, como es nuestro trabajo y nos menospreciamos, en la mayoría de los casos decimos, bueno, lo voy a dar a este precio porque es muy, no sé, como somos perfeccionistas, le faltó algo o a mí no me gustó, pero a los demás sí les gusta. Yo así fue como empecé con esto, a decorar algunas cajas para amigos, porque me decían, bueno, esta pandemia cerró un montón de negocios por el momento, y me decían, bueno, o sea, viene el cumpleaños de mi mamá y eso no se puede posponer, entonces ayúdame a colocar algunas letras. Y yo, bueno, está bien, y yo de favor. Y luego, ¿y cuánto te debo? Yo, uy, no lo sé. Entonces es necesario poder ser conscientes de todo el trabajo que nos ha llevado a alcanzar que esa pieza pues nos quede de esa manera. Y también pienso que sí se puede manejar como negocio. Pienso también, o más bien he escuchado, que un negocio que no es rentable es un hobby muy caro. Y el lettering pues es un hobby para muchos solamente lo aprenden y no lo utilizan ya como para lucrativamente, ¿verdad? Y pienso también que existe demasiada competencia y demasiada demanda a la vez. Celebraciones hay todo el año, ya sea de cumpleaños, ya sean las celebraciones que vienen como el Día del Cariño, las celebraciones comerciales. Entonces, una persona no se daría abasto para poder cubrir todos esos detalles que las personas les quieren regalar a sus seres queridos. Y ahí es cuando se puede aprovechar esta oportunidad. Y hablando de la competencia, muchas veces pensamos que nos van a robar clientes, pero considero que si hacemos sentir único a nuestro cliente,
puede que también lo seamos para él. Nos decías también que, bueno, sí se puede consolidar como un negocio, pero yo creo que también va a necesitar, y es importante que lo digamos, ¿verdad?, cierta inversión y cierto tiempo, así como pues tú lo has llevado, y que también la gente también lo pueda disfrutar, porque no saldrían los clientes, por ejemplo, si tú no en el proceso de aprendizaje hubieses compartido mucho de esos materiales con los cuales has aprendido, esas palabras bonitas, por ejemplo, a través de las redes sociales. Y te quiero preguntar, ¿qué papel juegan las redes sociales hoy en día para poder reconstruir un proyecto o un emprendimiento como este acerca del lettering? Porque yo creo que hoy es fundamental, y tú mencionabas, incluso en este encierro, tal vez mucha gente desarrolló el talento y ha practicado bastante porque ha tenido el tiempo para hacerlo. Entonces, y las redes sociales han jugado, creo, un papel fundamental, y muchos hemos visto este trabajo en las redes sociales. Entonces, en tu perspectiva, en tu forma de ver, ¿qué papel juegan las redes sociales? Porque yo creo que ahí hay un mercado que puede explotarse ya viéndolo como negocio a futuro, ¿no? Pues las redes sociales ocupan un lugar demasiado importante, no solo para este tipo de negocio de creativos, sino que para todos. Y básicamente es como nosotros vamos a utilizar las herramientas que tengamos al alcance para poder transmitir lo que nosotros podemos vender, lo que podemos hacer. Por ejemplo, también hay clases presenciales o en este caso virtuales, que se están llevando a cabo para gente que quiere aprender. También mostrando o sabiendo tomar las fotografías de los productos que hacemos. Por ejemplo, alguna pared que esté decorada, cuadernos con carátulas, pintando algunas macetas. Supongo que todos tenemos alguna maceta en casa. Artículos de madera. He visto hasta tablas para picar en donde colocan alguna frase. También pizarrones para las bodas cuando dicen save the date. O algunos globos. Bueno, pienso que las letras se pueden colocar en cualquier tipo de material, y saber qué materiales necesitamos para poderlas colocar en ellos es de suma importancia. También la recomendación de boca en boca es primordial. Entonces, si nosotros tenemos nuestras redes sociales con lo que sabemos hacer y que no nos dé miedo de compartir, tal vez no nos gustó, pero a otras personas sí les va a gustar. Entonces ya esas personas van a decir, bueno, mira, por ejemplo, yo te podría regalar ahora un cuadro con tu nombre o con alguna frase, y va a venir alguien más a tu estudio a grabar y te va a decir, oye, qué lindo tu cuadro, ¿dónde lo compraste? ¿Quién te lo regaló? Y ya tú le vas a indicar que Marcia Jiménez te lo dio, y ya me va a contactar y ya me va a decir, bueno, ¿y qué has hecho? Muéstrame. Entonces es importantísimo que nosotros podamos reflejar nuestro trabajo a través de las redes sociales. Y bueno, en base a eso también, y lo voy a hacer en son de broma, voy a comprometer a Marcia para que en la foto que pongamos para darle publicidad a esta sesión de mentalidad correcta, podamos usar algo con mentalidad correcta, para que vean ustedes un poquito de cómo se plasma precisamente en lo que ella nos está compartiendo en este momento. Yo creo que es momento entonces, si tenemos una inquietud, si tenemos este emprendimiento, si queremos aprender o estamos aprendiendo, que sigamos este consejo. Y yo creo que es bastante importante que lo hagamos. Acudamos en esta primera instancia a ese círculo de amistades, a nuestras redes sociales. Marcia nos dio un tip que creo que es súper importante: no tener miedo de compartir lo que yo estoy aprendiendo, porque realmente tal vez a mí no me va a gustar el día de hoy, pero a alguien sí le puede gustar, y entonces ahí pueda empezar a surgir esa inquietud y esa automotivación por seguir realizando este proyecto. Y se los digo, por ejemplo, a mí, Raúl Castañaza, en algún momento la locución me sucedió de esta manera. Al principio, cuando escuchaba mi voz, no me gustaba. Tuvieron que pasar muchos años para que mi voz me gustara, aprender a hablar, a decir bien las cosas, a buscar ciertos tonos para poder hablar, y entonces ya me gustó. Así son los emprendimientos. Al principio tal vez no nos van a satisfacer, pero más adelante sí. Entonces animémonos, aprovechémonos que están ahí las redes sociales para poder hacer un poquito de toda esa autopublicidad que podemos hacer y que la gente conozca nuestro producto. Y bueno, hoy específicamente hablando de esto acerca del lettering. Marcia, por favor, te quiero pedir en este punto que
nos compartas tus redes sociales o algún sitio donde podamos buscar más información si alguien quiere aprender a hacer lettering o pues específicamente buscarte a ti, pedirte algunos consejos y que tú los guíes acerca de cómo aprender y realizar este arte de las letras tan bonito que ya te ha llevado a ti y te ha dado muchas satisfacciones. Cuéntanos un poquito entonces de tus redes sociales o dónde podemos buscar más información para poder aprender a hacer lettering. Bueno, yo recomendaría, así como va la situación, que sea virtualmente, colocar en las redes sociales el hashtag lettering y con ello vamos a encontrar un montón de contenido y ya, como tú bien dijiste, cada quien tiene su propio estilo. Entonces, si yo quiero aprender algo de lo que veo, pues ya me contacto con esa persona para poder preguntarle cómo fue que lo hizo. Y me pueden encontrar en las redes sociales como Marcy and Letters. Me imagino que también va a quedar en el podcast guardado. Y por último también quisiera dar algunos tips. No sé si tengo espacio todavía para ellos. Entonces, como número 1 sería todo lo que hagamos, recordemos que lo hacemos con amor, con pasión, dedicación y con creatividad, para que las piezas finales queden lo más decoradas posibles. Media vez sepamos cómo realizar la composición, es decir, distribuir todos los elementos equilibradamente, vamos a obtener un trabajo muy bueno y para ello necesitamos borradores, entonces no se preocupen por hacer un montón de ellos. También, si nos encontramos bloqueados, podemos buscar inspiración. Siempre en las redes sociales yo utilizo Pinterest para poder desbloquear cuando no se me da hacer algo. Y por último, practiquemos. La memoria muscular es necesaria para poder realizar los trazos y yo sé que con una buena actitud o con la mentalidad correcta podremos realizar un bonito trabajo. Gracias, Marcia, por habernos acompañado, por ser parte de nosotros en esta mentalidad correcta, por venirnos a mostrar y también a compartir un poquito de tus ideas acerca de este emprendimiento llamado lettering. Te deseamos todo lo mejor, esperamos que aceptes una nueva invitación, quizás en un tiempo para que nos cuentes nuevamente cómo va este proyecto o otros en tu vida. Te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación a esta sesión de mentalidad correcta. A todos ustedes, gracias por nuevamente haberle dado play a esta sesión y les pido por favor que nos acompañen en una nueva sesión de mentalidad correcta. Y como siempre les digo al final, por favor, todo lo que hagan, háganlo en pro de su felicidad. Soy Raúl Castañaza y les espero a la próxima. Te esperamos en el siguiente podcast de Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza.